se han inscrito al Congreso 31 de los 37 palacios de congresos que formamos la asociación, la APCE, que son los palacios más importantes, que corresponden a 25 ciudades del Estado. Queremos enseñaros el nuevo Euskalduna, con la ampliación finalizada y ya en marcha, y ampliación que ha sido posible, sin duda alguna, gracias al apoyo permanente y muy concreto, en este caso, de la Diputación Foral de Vizcaya. Pasar la palabra al presidente de la APCE, José Salinas. Es un placer, como siempre, dirigirme a vosotros en esta sesión inaugural de nuestro Congreso, el 11º, cuyo lema, tiempo de retos y oportunidades, va a ser el eje de los diferentes asuntos que vamos a tratar durante las próximas 2 jornadas y cuyo inigualable marco va a ser este buque insignia del Nuevo Bilbao, el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna. Los palacios son instrumentos de promoción de nuestro país en el exterior y juegan un papel clave en el crecimiento de la economía local y el desarrollo urbanístico de nuestras ciudades. Bienvenidos al Congreso del APCE. Eskerrik asko. El Palacio Euskalduna lo entendemos y lo entendimos así desde un principio como un motor cultural, económico y social generador de riqueza, generador de excedentes económicos en Vizcaya y en Euskadi. Hoy podemos decir, transcurrido todo este tiempo, que Euskalduna ha generado en su vida, hasta el año 2012, sin contar el 13, 5.777 eventos congresuales y de reunión, 4.074 representaciones, 6.124.789 asistentes o participantes, un superávit económico acumulado en el periodo de 9.079.042 euros, gracias al cual y con una nueva aportación de la Diputación se ha podido financiar esta ampliación que la tenemos aquí ante nosotros. Y el impacto que toda esta actividad ha generado en términos de PIB en la Comunidad Autónoma Vasca ha sido de 961.914.000 euros. Esto costó 81 millones de euros, la inversión. Se ha multiplicado por más de 11 en retornos económicos a nuestra actividad la inversión pública hecha en su día. Se ha multiplicado por 11. En el caso del Guggenheim se ha multiplicado por 34, esa inversión pública hecha en su día. Estas apuestas arriesgadas en momentos económicos difíciles que se hicieron en aquel momento han sido realmente exitosas y estos son los números que les quería presentar. Sembrar para recoger, invertir para generar actividad mientras se materializa la inversión, pero también generar actividad una vez que la inversión está desarrollada. Esa ha sido una de las casi obsesiones o líneas maestras de nuestra actuación desde lo público. Y hoy podemos ver que esas apuestas en su día hechas han fructificado, son buenas, han merecido la pena y los retornos son claros. Bien.